Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina ha traído un impacto muy importante en los medios públicos. Se habla de un retroceso en materia de derechos de la comunicación, de los derechos humanos, del derecho a la información. Sobre este importante tema, vamos a hablar hoy con el doctor Santiago Marino. Él es doctor en ciencias sociales y es uno de los expertos en materia de políticas públicas de la comunicación en América Latina. También es investigador de Observacom. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, un resumen de los hechos que nosotros consideramos como más importantes en materia de medios y telecomunicaciones con nuestra querida colega Viridiana Mondragón, a quien le damos la bienvenida a este equipo, y también nuestro agradecimiento inmenso a Paulina Gómez, quien nos estuvo acompañando durante varios años, pues justo participando en la producción de Media 20.1. Ella ya desarrolla nuevos proyectos. Le deseamos toda la suerte. Vamos pues, Viridiana, con la información. El Instituto Nacional Electoral rechazó la pretensión de dos legisladores del PAN de dejar de transmitir el programa radiofónico La Hora Nacional por comentarios que supuestamente hicieron sus conductores sobre la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dijo que la suspensión constituiría una restricción desproporcionada a la libertad de expresión. No obstante, el INE informó que los señalamientos realizados a algunos programas de La Hora Nacional serán analizados por el Tribunal Electoral y, de ser el caso, sancionados por el uso de recursos públicos a favor de una candidata. De igual manera, la recomendación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIR, a sus afiliados de no transmitir La Hora Nacional tampoco tuvo los efectos que esperaban. Solo las emisoras de las empresas Radiópolis no transmitieron el programa el domingo 24 de marzo. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, dependencia que produce La Hora Nacional, informó que dialogó con la CIR sobre los alcances de las quejas y en periodo electoral y externó su confianza de que los concesionarios mantendrán vivo un espacio que afirman nos une como país y sociedad desde 1937. Antonio Tello es considerado el primer periodista en México que desarrolló su propio avatar con inteligencia artificial para producir noticias en formato de reel en redes sociales. También ha utilizado la tecnología en el noticiero nocturno de televisión que conduce en Nayarit a través de su portal de noticias NTV+. El periodista dijo que si bien se trata de un hecho novedoso, la inteligencia artificial no debe sustituir a nadie, ni siquiera a uno mismo, sino que debe de ser una herramienta más de medios y periodistas para servir mejor a las audiencias. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley que prohíbe a los menores de 14 años acceder a las redes sociales y exige a los jóvenes de 14 y 15 años obtener el consentimiento de sus padres. La nueva ley también exhorta a que las plataformas de redes sociales utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar los menores de edad. DeSantis argumentó que las redes sociales perjudican a los niños de muchas maneras, pero especialmente en su salud mental. Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, se opuso a la legislación porque a su parecer habrá problemas de privacidad de datos, ya que los usuarios tendrían que proporcionar información personal para verificar su edad. Florida no es pionera en este tipo de regulación en Estados Unidos. Los estados de Utah, Arkansas, Luisiana, Ohio y Texas han implementado leyes similares. El primero de los 3 debates que realizarán los aspirantes a la presidencia de México será transmitido por la señal de TV UNAM. El próximo domingo 7 de abril, en punto de las 20 horas, usted podrá seguir en vivo por este canal universitario el debate entre las candidatas y el candidato presidencial, que tiene como objetivo permitir que la ciudadanía cuente con más elementos e información para la emisión de un voto razonado de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Santiago Marino desde Buenos Aires, qué gusto que nos acompañes en Media 20.1. Qué placer pues que desde tan lejos tengamos esta oportunidad. Hola Gabriel, ¿cómo estás? El gusto es mío de volver a hablar contigo y con tu audiencia, así que muy honrado, aquí te escucho. Oye, pues, ¿qué está pasando en Argentina, querido Santiago? Nos llegan en México noticias, pues, de alguna manera muy preocupantes sobre, pues, varias de las iniciativas que ya había anunciado
como candidato Javier Milei, pero que ha venido aterrizando. ¿En qué nivel estamos de este supuesto, vamos a llamarlo todavía así, desmantelamiento de los medios públicos? Bueno, estamos en el nivel de los anuncios y de los primeros avances. Como sabes, cuando se analizan las políticas públicas de comunicación, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, efectivamente, lo que se materializa, lo que se concreta con acciones, con normativas, con decisiones regulatorias o de despacho de los funcionarios. Eh, Efectivamente, como vos decías, el presidente Milei cuando era candidato había manifestado su deseo de reducir drásticamente la intervención del Estado en casi todas las zonas de la economía. Yo tengo una perspectiva teórica que pone en duda esta afirmación, no hay un corrimiento, nunca una omisión tan clara, lo que hay es un reordenamiento de esas acciones en favor de otros sectores. Y en materia de comunicación específicamente, bueno, eso lo empezó a hacer finalmente. Argentina tiene un sistema de medios que, como sabes, como en la mayoría de los países de América Latina, está fuertemente concentrado en su estructura de propiedad, está muy concentrado también en su área metropolitana de Buenos Aires, en la ciudad más importante, la mayoría de los medios operan desde allí, y como equilibrio de ese sistema concentrado y comercial con alta incidencia de capital extranjero, hay una serie de medios de propiedad estatal que son muy significativos, con una presencia territorial importante, una tradición y trayectoria muy potente. Dependiendo del caso, también un manejo gubernamental, también es necesario decirlo. Todos los gobiernos han usado a los medios de propiedad estatal como si fueran del gobierno, pero en ese caso hablamos de Radio Nacional, que es una radio con muchísima presencia territorial, de la TV pública, de Canal 7, y de la agencia Telam, que es una agencia oficial de noticias, que los tres, como al ser puntales de los medios públicos en Argentina, tienen más de 70 años, algunos casi 80, y en algún caso han sido los pioneros del sistema. Canal 7 fue el primer canal de televisión de la Argentina, Radio Nacional fue la primera radio pública, después las provincias tuvieron sus propias radios, etc. Bueno, la gestión de Milei opera sobre dos bases ideológicas muy claras, dos axiomas ideológicos que funcionan con una especie de feligresía, ¿no? Digamos, el presidente está convencido de que todo lo público es malo y hay que cerrarlo, reducirlo, más allá de si funcione bien o mal. Hay un chiste aquí en Argentina, una especie de chanza que se pregunta, digamos, aparece el presidente cada día y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Lo puedo romper? Sin preguntarse si funciona bien. Y bueno, hace un mes le empezó a tocar a los medios de propiedad estatal. Argentina está comenzando la tercera semana de su agencia Telam cerrada, pero no cerrada en términos administrativos, porque los trabajadores han sido dispensados. Esto quiere decir que no se les exige que se presenten a su trabajo, pero cobran por su trabajo, porque la agencia ha sido virtualmente cerrada. Si uno entra al portal de noticias de la agencia, no hay nada ahora ahí. Se borraron los más de 70 años de trabajo. Los trabajadores están en una protesta en el edificio, pero cobran por sus tareas porque como Telam no es una agencia del Estado que puede ser cerrada por un decreto, necesita una ley, no la puede cerrar. Y como el presidente tiene poca presencia en el Congreso, esa es la situación. En Radio Nacional todavía no se ha avanzado tanto, pero sí en la televisión pública. Esta semana, la última semana del mes de marzo, es la de peor novedades, porque el gobierno anunció que va a dejar de emitir programas en vivo, reduce de 4 a 2 los noticieros diarios. Tenía un noticiero en la primera mañana y uno en la medianoche que van a dejar de ser transmitidos, como los noticieros de los fines de semana. Y, por ejemplo, Argentina está yendo hacia una serie de días de feriado por la Semana Santa y justo un feriado en torno a la Guerra de las Malvinas. Y entonces desde el día 27, que es el miércoles de la última semana de marzo, hasta el día 3 de abril, el canal va a estar cerrado. No va a haber programación en vivo, va a haber solo programación de archivo, partidos de fútbol repetidos, programas repetidos, con el argumento de no pagar horas extras, no pagar días de feriado y que no se van a emitir ese tipo de contenido.
Esto implicó, por ejemplo, que ayer, el primer domingo sin noticieros de fin de semana, por primera vez en la historia la TV pública no dio cuenta en sus noticieros de la marcha multitudinaria en conmemoración del golpe de Estado que se vivió aquí en nuestro país. Estamos en un gobierno que es negacionista, además, y reivindicador del golpe de Estado del 1976, y en ese caso se ha materializado parte del retroceso en materia de derechos a la comunicación que vos explicabas, que implica desguace de las empresas públicas presentes e intento de privatización. Lo que se supone es que en algún momento, si logra sancionar la ley que así se lo permita, lo cual va a ser fruto de una negociación política muy ardua, el presidente Milei quiere privatizar una serie de activos públicos, la aerolínea, una parte de la empresa petrolera y también la televisión pública. El panorama es desolador, querido Gabriel. Nos conocemos hace muchos años, sabes de mi preocupación por el derecho a la información. Quiero decirte que en 20 años de trayectoria y con gobiernos neoliberales que tuvo la Argentina antes, este es el peor escenario de los que me ha tocado observar, sin ninguna duda. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué necesita Javier Milei para concretarlo? Tú me hablabas de que tendría que llegar a acuerdos políticos, pues muy sólidos para que este proyecto, esta iniciativa, que forma parte de la llamada ley Ómnibus, ¿no? Pueda concretarse y esto, pues finalmente lleve al desmantelamiento de estos medios públicos. Mirá, originalmente estaban incluidos esos desguaces y la privatización en la ley Ómnibus. Esa ley se cayó, ya el Congreso, en realidad el presidente decidió retirarla porque en el Congreso le estaban votando en contra en algunos puntos específicos. Por ejemplo, el de la privatización no iba a pasar, era un artículo que no iba a pasar, porque recordemos que el presidente Milei cuenta solo con 7 diputados sobre 250 y 8 senadores sobre 70. Es una minoría muy marcada en materia legislativa. Como bien dices, necesitaría acuerdos políticos que en vez de consolidar dinamita todo el tiempo. El presidente Milei dinamita todos los puentes con sus diatribas discursivas, con su presencia en Twitter y en Instagram, como que va rompiendo todos los puentes que algunos de sus funcionarios buscan construir con los gobernadores de las provincias que tienen distintos representantes en el Congreso y con propios sectores del Congreso Nacional. Lo que necesita, sin embargo, es posible que sin esos acuerdos políticos logre algunos de sus objetivos de desguace de los medios públicos, porque, por ejemplo, con la decisión de vaciar de contenido y de financiamiento al medio público, alcanzaría para quitarle el sentido. No puede cerrarlo como hizo con Telam, bajando la palanca, digamos, porque como Canal 7 es un medio de radiodifusión, tiene una licencia para operar en el espectro radioeléctrico, tiene una serie de obligaciones. Por ejemplo, tiene que continuar la transmisión, tiene determinada cantidad de horas mínimas por día. Todo eso establecido por ley. Entonces, si el Estado no cumple la propia ley, estamos en un problema. Por eso no puede ser blackout como sí lo logró con Telam, aunque ya te digo, es un logro algo pírrico porque lo único que ha hecho es no producir contenidos, porque los trabajadores les tienen que pagar igual, porque esa empresa no la va a poder cerrar así con una decisión administrativa del presidente. Lo cual expone finalmente una cuestión que para mí es muy clara, que es que estamos frente a un escenario ideológico, absolutamente ideológico, porque no hay ningún criterio económico que justifique estos cierres. Argentina tiene una crisis económica muy profunda, eso lo sabíamos, lo sabemos, lo sufrimos los trabajadores. El gobierno no es responsable de esa crisis porque acaba de asumir, o sea, podrá haber profundizado desde mi punto de vista algunos de los aspectos, pero acaba de asumir. Sin embargo, ninguno de estas decisiones de desguace de los derechos a la comunicación que manifestamos en torno a los medios públicos implica un recorte de gasto significativo, para nada. En algunos casos, si no es inocuo, implica dejar de ganar, porque ha decidido, por ejemplo, que los canales públicos dejen de emitir contenidos producidos por el mercado que eran positivos en términos económicos para el canal. Con lo cual estamos frente a un gobierno absolutamente ideológico. Claro. Y hay como algo de batalla cultural en torno a esta situación.
Justo sobre esas batallas, quisiera que en la segunda parte, querido Santiago, nos platicaras cómo va, justo las actividades, la respuesta que han tenido las y los trabajadores, pues, de los medios públicos de Argentina. Así que por favor, no se vayan. Vamos a seguir hablando con Santiago Marino sobre lo que está ocurriendo con los medios públicos allá en este hermoso país de Argentina. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Media 20.1 en una entrevista con el doctor Santiago Marino, experto en políticas públicas de la comunicación, uno de los más connotados investigadores sobre estos temas de allá de Argentina y en general de América Latina, profesor investigador. Y nos quedamos, Santiago Marino, antes del corte, en la respuesta. ¿De qué manera se ha desarrollado esta oposición? ¿Hay una movilización, además de la que llevan los trabajadores, por ejemplo, de TELAM, de la televisión pública, de Radio Nacional? ¿Se han sumado otros sectores para rechazar estas acciones que pretende llevar a cabo el presidente Milei? Es una respuesta difícil porque implicaría incluir algunas explicaciones del derrotero político de la Argentina. Si tuviera que responder rápidamente y de modo cortante, diría que muy poco. Pero esto es un poquito más complejo, hagamos ese ejercicio. Los trabajadores de todos los sectores de la Argentina hicieron una huelga general, un paro general el 24 de enero. Esto fue a mes y medio de asumir el gobierno. Es el paro general más tempranero de la historia de la Argentina, digamos, ¿no? Muy poquito tiempo después de iniciado el gobierno. Y una de las convocatorias a ese paro tenía que ver con lo que se avecinaba en materia de medios públicos. Después el sistema de medios públicos y privados en Argentina está en una crisis muy grande con despido de trabajadores. También las empresas privadas están despidiendo trabajadores y hay paros de distintos sindicatos de televisión y de radio, sobre todo, en un contexto de una muy alta inflación y de negociación de salarios muy a la baja. Y entonces los trabajadores y las trabajadoras de medios privados también están en ese proceso. La manifestación más grande que uno podría incluir en esta saga en contra de las medidas del gobierno de Milei, que incluyeron también las medidas de defensa de los medios públicos, fue la de ayer, domingo 24 de marzo, en ocasión del nuevo aniversario del golpe de Estado, porque fue una manifestación muy masiva. Yo creo que tal vez haya sido la más masiva de la historia de las que se llevan adelante en conmemoración del golpe, en realidad en repudio, ¿no?, del golpe de Estado. Yo voy a esas marchas desde el año 97 y nunca en la vida vi una así, ni siquiera cuando se cumplieron 25 años o cuando se cumplieron 30, que fue un momento de alguito de celebración porque había recuperación de nietos y de identidades, una política de derechos humanos más activa. Nada hace pensar que la manifestación tan significativa no fue una respuesta política a las medidas de Milei en todo el espectro y sobre todo en materia de medios también, porque las encuestas todavía le dan muy bien a Milei en términos del apoyo social, pero cuando se desagrega medida tras medida, hay una férrea oposición al desguace que está haciendo en el presupuesto universitario
y a lo que está haciendo en materia de privatizaciones de empresas públicas. No obstante lo cual, y para terminar la respuesta y para explicar por qué te hubiera respondido no, si hubiera sido una respuesta corta, los medios públicos han quedado muy vinculados a la trayectoria del gobierno, de los gobiernos kirchneristas, de Cristina Fernández sobre todo, que fueron carne de el debate muy polarizado en torno a la sanción de la ley audiovisual, de la ley de 2009, que incluyó elementos muy democratizantes, como sabes, te consta, ¿no? La creación de la Defensoría del Público, las señales públicas Encuentro, Paca Paca, de contenidos no gubernamentales que estuvieron muy bien, pero bueno, luego eso vino acompañado con un uso gubernamental de los medios que le da algo de plafón, algo de apoyo a estas medidas que toma el gobierno. Y además Argentina hoy está en un contexto muy polarizado, incluso más polarizado que durante el kirchnerismo, y un discurso muy agresivo que está sostenido y propalado por el presidente. Y entonces cada quien que se manifiesta en favor de los medios públicos, de sus trabajadores o de alguna crítica, recibe un escarnio público muy significativo. Hay que ser algo valiente para manifestarse en contra de esta medida porque uno diría hasta hace unos días, bueno, finalmente no pasa por Twitter, no pasa más que de ahí, digamos, respuestas agresivas, pero ha empezado a haber algo de violencia física también, y entonces estamos frente a un escenario ciertamente complejo, también en materia de defender a los medios públicos y sus trabajadores. Pues algo no muy distinto a la situación también de distanciamiento, de polarización que se vive en México. ¿Qué está pasando con la Defensoría del Público? ¿También está en la mira del presidente Milei? Mira, no tanto del presidente Milei, yo creo que el gobierno, que todavía no ha completado ni siquiera la designación de los funcionarios, tiene una combinación de desconocimiento e improvisación muy significativa en muchas áreas, en la de comunicación sobre todo. Entonces yo no diría que la Defensoría está en la mira de Milei, sí de algunos legisladores y legisladoras del partido político de Mauricio Macri, que fue presidente durante 4 años, entre 2015 y 2019, que llevó adelante una intervención al organismo, como sabes. No me gusta hablar en términos personales, pero yo era director de investigación en ese momento en la Defensoría y fue un momento muy complicado. Pero, por ejemplo, en la ley Ómnibus se incluía la disolución de la Defensoría. La ley Ómnibus cayó, el gobierno la quitó. Ahora acaba de presentar una ley combi, le dicen. Podría ser una ley guagua, digamos. Nuestros amigos colombianos le dirían una ley guagua. O sea, ya no es un ómnibus, un colectivo muy grande de 600 artículos, sino 2 o 3 leyes guagua, o sea, como colectivos de 10, 12 temas, artículos, asientos, digamos. Y ahí no está la Defensoría del Público, incluida por ahora. Eso es llamativo. Yo ayer justo estuve dialogando con trabajadores de la Defensoría y me decían, estamos como tratando de no aparecer en la mira, pero esto podría ser peligroso porque a la vez es como algo conservador. Y por otro lado, sí hay proyectos de ley para cerrar la Defensoría de una diputada, la diputada, va a ser poético que no me acuerde el nombre ahora, pero una diputada del PRO, del partido de Mauricio Macri, que fue directora del ENACOM, del Ente de Comunicaciones, cuando la gestión de Mauricio Macri, que tenía ahí como algo casi personal con la Defensoría. Yo creo que así como no va a haber una marcha muy masiva en defensa de los medios públicos ni de los puestos de trabajo, tampoco nadie se va a rasgar la vestidura porque avancen contra la Defensoría, pero no creo que una ley que proponga su cierre se apruebe. Hay algo de disgregación en la configuración del Congreso que evitaría eso. Es una incertidumbre muy grande en cualquier caso. Imagínate las dificultades del largo plazo. Ahí lo que podría pasar, lo más razonable, es que cuando se cumpla el mandato de la actual defensora, quizás llegue una intervención. No me imagino a Milei proponiendo una candidata que sea aprobada en el Senado, necesita 2/3 del Senado para ser nombrada defensora. Claro, y hay que decir a nuestra audiencia que la Defensoría del Público
es el mejor ejemplo que tenemos de las defensorías de las audiencias en el mundo prácticamente. O sea, lo que hizo la ley argentina, esta de 2009, fue un paradigma en la defensa de los derechos de las audiencias en este terreno, y es una defensoría que tiene pues una influencia a nivel nacional. Es decir, existe una sola, no como aquí en México, que son por medios en lo particular, es decir, estaciones de radio y televisión o bien conglomerados, sino que allá existe en Argentina una defensoría de las audiencias a nivel nacional que le rinde cuentas al Congreso. Y ya te escuchábamos, Santiago, que allá pues la nombra el Senado, y actualmente es Miriam Lewin, ¿no? La presidenta. Pues Santiago Marino, muchísimas gracias por darnos este panorama de una manera tan clara sobre lo que está ocurriendo con los medios en nuestra querida República Hermana de Argentina. Querido Gabriel, el gusto es mío. Ojalá que pronto nos veamos. Estaré por México si todo va bien a mitad del año y a ver si nos damos ese abrazo que nos debemos hace un tiempo. Y muchas gracias y saludos para tu audiencia. Seguramente así será, y ojalá sea también para tener, aunque sea, un poco de mejores noticias sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Nuevamente, muchas gracias, Santiago Marino. Un abrazo hasta Buenos Aires y un abrazo también a usted. Hasta la próxima semana.